El brillo enceguecedor de los focos de un escenario suele ser la pantalla perfecta para ocultar la más profunda de las oscuridades. Imaginen por un instante encontrarse en el centro de un torbellino donde miles de gargantas corean su nombre, donde el dinero fluye como un río inagotable y donde el mundo entero parece rendirse ante sus pies. Es el sueño dorado de cualquier artista, la cima absoluta de la gloria musical. Sin embargo, detrás de esa fachada de aplausos y ovaciones se construía silenciosamente una de las prisiones más perfectas y crueles de la historia del espectáculo. Una jaula de cristal cuyos barrotes no estaban hechos de hierro, sino de notas musicales y sintetizadores. Esta es la crónica de un hombre que tocó el cielo con las manos solo para descubrir que el precio de la inmortalidad artística era, en realidad, la pérdida total de su propia libertad y de su identidad. El eco de un éxito descomunal, que lejos de ser una bendición, se transformó en un fantasma implacable que lo persiguió durante décadas, llevándolo al límite de sus fuerzas y sumiéndolo en un abismo del que pocos logran regresar. La música pop de los años 80 estuvo marcada por grandes himnos que quedaron grabados en la memoria colectiva, pero ninguno encierra un misterio tan desgarrador como el de Juan Carlos Ramos Vaquero, a quien el mundo entero conoció simplemente como Iván. Su mirada magnética y su presencia imponente llenaban las pantallas de televisión, convirtiéndolo en el galán indiscutible de una generación que buscaba desesperadamente nuevos ídolos a quienes adorar. Pero la verdad que la prensa de la época nunca se atrevió a revelar y que los magnates de la industria discográfica sepultaron bajo toneladas de publicidad es que el hombre detrás del mito sufría en silencio. Cada vez que interpretaba aquella melodía pegadiza que lo hizo famoso a nivel internacional, una parte de su alma se quebraba. El contraste entre el estruendo de los estadios repletos y el vacío asfixiante de la soledad en su camerino comenzó a abrir una grieta invisible en su mente. Mientras el público creía que lo tenía todo, él se ahogaba en un mar de exigencias ajenas, atrapado en el personaje que otros habían diseñado para él, presintiendo que el mismo éxito que lo había encumbrado sería el causante de su propio calvario. Para comprender la magnitud de esta tragedia oculta, es necesario viajar en el tiempo y adentrarnos en los orígenes de un niño que creció en un entorno donde la escasez y los grandes contrastes sociales de mediados de siglo marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Nacido en una España que despertaba lentamente de largas décadas de austeridad, el pequeño Juan Carlos conoció desde muy temprano el peso de las limitaciones materiales y la rigidez de una crianza estricta. Las calles de su barrio fueron el escenario de sus primeros años, un lugar donde el futuro parecía predecible y carente de grandes promesas. Fue precisamente en medio de esas carencias donde nació en su interior un deseo ardiente, casi desesperado, de huir del anonimato y de la mediocridad que amenazaba con devorar sus aspiraciones. La música no apareció en su vida como un simple pasatiempo, sino como un refugio sagrado, una ventana secreta a través de la cual podía escapar de las crudezas de la vida real y de las altas expectativas de un núcleo familiar que no siempre comprendía sus inquietudes artísticas. Aquel joven de facciones perfectas y voz prometedora descubrió muy pronto que el escenario poseía una cualidad mágica: la capacidad de transformarlo por completo y hacer desaparecer, aunque fuera por unos minutos, sus inseguridades más profundas. Sin embargo, este refugio temprano sembró la semilla de una peligrosa dualidad. Para ser aceptado, para ser aplaudido, descubrió que debía mostrar una faceta impecable y ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad o tristeza. Sus padres, aferrados a la idea de un futuro seguro y convencional, veían con recelo los sueños de grandeza de su hijo, lo que generó un clima de constante tensión que marcó su carácter, volviéndolo un hombre sumamente sensible, pero a la vez propenso a guardarse los dolores para sí mismo. Así, con la maleta llena de ilusiones y el corazón blindado contra el rechazo, decidió emprender un rumbo solitario, sin sospechar que los traumas de su infancia y esa necesidad obsesiva de aprobación ajena se convertirían en las armas perfectas que la industria utilizaría más tarde para moldear su destino a su antojo.
El paso de ser un joven soñador a convertirse en un producto de consumo masivo exigió un sacrificio que la mayoría de las personas no alcanzaría a soportar: la aniquilación total de la identidad propia. El momento exacto en que Juan Carlos Ramos cruzó las puertas de las grandes oficinas discográficas, su verdadero ser fue desmantelado de manera implacable por ejecutivos que solo veían en él una mina de oro en potencia. Decidieron que su nombre era demasiado común, que su historia no era lo suficientemente comercial y que sus gestos naturales debían ser corregidos. Así, mediante un frío proceso de reingeniería de imagen, nació el personaje de Iván. Se le impuso un vestuario vanguardista, se le enseñó cómo mirar a las cámaras para derretir los corazones de las adolescentes y se le dictó detalladamente cada palabra que debía pronunciar en las entrevistas. El ser humano real quedó sepultado bajo capas de maquillaje y estrategias de mercadotecnia perfectamente calculadas. Esta transformación forzada supuso un doloroso proceso de alienación para el artista, quien se vio obligado a firmar un pacto no escrito con el éxito a cambio de entregar su paz mental. Los directivos de la música no buscaban un cantautor con opiniones propias o inquietudes profundas. Buscaban un molde maleable, un rostro hermoso que repitiera las melodías que los programadores de radio exigían. Iván aceptó las condiciones, empujado por la ambición juvenil y el temor reverencial a regresar a la escasez de su pasado. Pero el precio de vestir esa armadura de galán pop empezó a pasarle factura desde el primer día. Sentirse un extraño en su propio cuerpo y escuchar cómo la gente aclamaba a un personaje que no se parecía en nada al hombre real, comenzó a sembrar las bases de una profunda crisis existencial. Pero la maquinaria del espectáculo ya se había puesto en marcha y no se detendría por los escrúpulos de un joven, abriendo las puertas a una etapa de luces cegadoras que muy pronto daría paso a una sombra inesperada. Antes de que las grandes marquesinas del continente se iluminaran con su nombre, el sendero que debió recorrer aquel joven estuvo plagado de espinas, rechazos humillantes y largas noches de incertidumbre. La industria del entretenimiento suele mostrar únicamente la versión pulida y brillante de sus estrellas, pero oculta con recelo los años oscuros en los que sus futuros ídolos deambulaban por oficinas frías, recibiendo respuestas desalentadoras de ejecutivos que ni siquiera se dignaban a mirarlos a los ojos. Iván no fue la excepción a esta regla no escrita del espectáculo. Durante un largo periodo, tuvo que conformarse con presentaciones agotadoras en locales de dudosa reputación, escenarios improvisados donde el sonido fallaba de forma constante y donde el público, más interesado en sus propios asuntos, lo ignoraba de manera cruel. Para sobrevivir y financiar sus maquetas, el joven se vio obligado a aceptar trabajos extraños y mal remunerados que ponían a prueba su dignidad y su resistencia física, alejándolo momentáneamente de su verdadera vocación. Cada audición fallida dejaba una profunda cicatriz en su autoestima, un recordatorio constante de que el mundo del arte puede ser el lugar más inhóspito para un alma sensible. Sin embargo, cuando las fuerzas comenzaban a flaquear y la idea de rendirse y regresar al anonimato parecía la única opción sensata, el destino decidió intervenir a través de un giro completamente inesperada. Un encuentro fortuito en los pasillos de una emisora de radio con una figura clave de la producción musical de la época cambió el rumbo de su existencia en un abrir y cerrar de ojos. Aquel hombre de negocios, con un olfato único para detectar el potencial comercial detrás de una mirada melancólica, vio en el joven la materia prima ideal para construir al próximo rey del pop melódico. Fue una decisión apresurada, tomada en un despacho lleno de humo y contratos leoninos, la que le abrió las puertas de los grandes estudios de grabación. Un golpe de suerte que en ese momento pareció una bendición divina, pero que con el tiempo revelaría su verdadera naturaleza. El lanzamiento de sus primeras canciones profesionales provocó un impacto inmediato en las frecuencias radiales, marcando el inicio de un ascenso meteórico que alteraría para siempre la realidad de aquel muchacho inocente. De la noche a la mañana, las canciones que expresaban desamores juveniles comenzaron a sonar de manera obsesiva en cada rincón del país, transformando al intérprete en un fenómeno de masas incontrolable. Fue el nacimiento oficial del fenómeno fan en su expresión más intensa y desbordante.
El joven ya no podía caminar por la calle sin ser perseguido por multitudes enfervorizadas que buscaban arrancar un pedazo de su vestuario o conseguir una mirada suya, borrando por completo cualquier vestigio de su privacidad y de su libertad cotidiana. Los aeropuertos se convertían en escenarios de auténtica histeria colectiva cada vez que su avión aterrizaba, una experiencia que al principio resultaba embriagadora, pero que rápidamente comenzó a generar una profunda sensación de claustrofobia y desprotección. En medio de este torbellino de idolatría, el entorno íntimo del cantante empezó a transformarse de manera alarmante. Las personas que habían estado a su lado desde los inicios fueron sutilmente desplazadas por una corte de nuevos acompañantes, asesores de imagen y promotores interesados que solo veían en él una fuente inagotable de beneficios económicos. Las palmaditas en la espalda y los elogios desmedidos se convirtieron en la norma, creando una burbuja artificial que lo aislaba de la realidad y del suelo firme. Iván comenzó a saborear las mieles del reconocimiento internacional, pero a costa de perder la inocencia y de descubrir que en el entorno de la alta sociedad musical, las lealtades son efímeras y dependen exclusivamente de la posición que se ocupe en las listas de éxitos. Un aprendizaje temprano que sembró en su interior una desconfianza perenne hacia quienes decían ser sus protectores. El año 1984 se presentaba ante el mundo como una era de cambio radical en las tendencias culturales. Un período donde la tecnología aplicada al arte comenzaba a dictar las reglas del juego. Los sintetizadores electrónicos y las cajas de ritmos importadas del norte de Europa empezaban a desplazar a los instrumentos tradicionales, exigiendo un sonido más artificial, magnético y bailable. Fue en este contexto de metamorfosis sonora donde los productores más influyentes de la época se encerraron en un estudio de grabación con el firme propósito de crear una fórmula musical que rompiera todos los esquemas conocidos. Allí, entre consolas de mezcla de última generación y cintas magnetofónicas, comenzó a gestarse una melodía concebida originalmente como un simple experimento. Una pieza ligera destinada a sonar en las pistas de baile sin mayores pretensiones artísticas, a la que bautizaron con el nombre de fotonovela. Los secretos que encierran aquellas sesiones de grabación revelan que el proceso estuvo lejos de ser una experiencia puramente creativa para el intérprete. Los ingenieros de sonido buscaban una interpretación vocal casi robótica, desprovista de las texturas emocionales que Iván solía imprimir a sus baladas, obligándolo a adaptar su voz a un ritmo frenético e hipnótico que no le resultaba del todo cómodo. Los visionarios detrás del proyecto comprendieron de inmediato, al escuchar la mezcla final, que tenían entre manos un artefacto de mercadotecnia perfecto, un monstruo musical capaz de paralizar los sentidos del oyente desde los primeros acordes. Sin embargo, obsesionados con el impacto inmediato y las proyecciones de ventas multimillonarias, ninguno de los presentes en aquellas frías salas de grabación fue capaz de prever las devastadoras consecuencias psicológicas que este éxito sin precedentes tendría sobre la salud mental y la carrera a largo plazo del joven que le prestaba su voz y su rostro al proyecto. El lanzamiento de aquella melodía hipnótica provocó una explosión sin precedentes que sacudió las estructuras de la música popular europea en cuestión de semanas. Fotonovela no se limitó a escalar posiciones en las listas de radio locales. Se transformó en un vendaval que derribó fronteras lingüísticas y culturales, arrasando con una fuerza descomunal en países como Francia, Alemania, Italia y el norte de Europa, para luego cruzar el océano Atlántico y conquistar con idéntico furor los mercados de América Latina. Iván se vio envuelto súbitamente en una vorágine de giras interminables que desafiaban la resistencia de cualquier ser humano. Los días comenzaron a desdibujarse en una sucesión vertiginosa de habitaciones de hotel idénticas, ruedas de prensa en idiomas que apenas comprendía y trayectos nocturnos a bordo de aviones que lo trasladaban de un escenario a otro sin descanso. El agotamiento físico se convirtió en su sombra constante, una fatiga crónica que era hábilmente disimulada bajo el maquillaje y el vestuario deslumbrante que exigía cada presentación televisiva. La lluvia de millones y el lujo repentino que empezaron a rodearlo funcionaron durante un tiempo como una poderosa anestesia contra el cansancio y el aislamiento emocional.
El joven que una vez conoció las limitaciones de una infancia austera se encontraba ahora habitando suites presidenciales, vistiendo prendas exclusivas y manejando sumas de dinero que jamás habría imaginado en sus años de anonimato. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante opulencia, la realidad era mucho más descarnada. Iván se estaba convirtiendo en un cautivo de su propio triunfo, un artista desprovisto de tiempo para asimilar lo que le estaba ocurriendo, cuya existencia se medía únicamente en función de las planificaciones de viaje y las llamadas de los promotores internacionales que exigían su presencia en los platós de televisión más importantes del mundo, consolidando un ritmo de vida que muy pronto rozaría los límites del vértigo. Al alcanzar la cumbre de la popularidad, el joven intérprete fue sutilmente introducido en los círculos más exclusivos y restringidos de la vida nocturna de la época. Un entorno donde el glamour exterior solía enmascarar profundos vacíos existenciales y una tremenda soledad. Rodeado de celebridades, magnates de los medios y una corte de aduladores profesionales, Iván comenzó a frecuentar una vida nocturna turbulenta, un laberinto de luces y fiestas privadas que funcionaba como el escape perfecto para quienes no lograban soportar el peso de una presión mediática asfixiante. En esos ambientes selectos, donde las reglas del mundo común parecían no aplicar, el acercamiento a ciertos hábitos destructivos y excesos de la fama se presentaba casi como un requisito implícito para encajar en la alta sociedad del espectáculo. Era el refugio artificial de un hombre que se sentía profundamente solo en medio de la multitud y que buscaba adormecer la ansiedad que le producía su personaje público. La prensa del corazón de aquellos años, fuertemente presionada por los contratos publicitarios y las agencias de representación, se vio obligada a silenciar los aspectos más complejos de su vida privada para salvaguardar intacto el mito del galán inalcanzable que encandilaba a la juventud. Se ocultaron de manera sistemática sus relaciones tormentosas, sus pasiones furtivas y aquellos momentos de vulnerabilidad donde el artista se desmoronaba lejos de las cámaras. Sus compañías cuestionables, aquellas personas que se acercaban buscando únicamente el calor de su celebridad o el beneficio de sus recursos, eran presentadas ante el público como amistades entrañables, mientras que en la intimidad de su entorno real comenzaba a gestarse un fatal deterioro de su salud emocional, marcando el inicio de un distanciamiento irreversible entre el hombre de carne y hueso y el producto comercial. El arrollador éxito comercial de fotonovela no tardó en transformarse en una implacable exigencia por parte de los altos mandos de las corporaciones discográficas, quienes veían en esa fórmula sonora una veta de oro que debía ser explotada hasta las últimas consecuencias. Los directivos de la compañía, inmunes a las inquietudes artísticas del cantante, le impusieron un ultimátum innegociable. Su obligación era replicar con exactitud matemática la estructura, el ritmo y la temática de su gran éxito en cada una de sus futuras producciones. Iván, que albergaba el deseo legítimo de evolucionar como músico, de componer letras con mayor profundidad y de explorar géneros musicales más maduros, se topó de frente con un muro infranqueable de frialdad burocrática. Sus propuestas eran rechazadas de manera sistemática en las reuniones de producción, donde los ejecutivos le recordaban que su valor residía únicamente en su capacidad para hacer bailar a las masas bajo los parámetros establecidos. La humillación de ser tratado como un simple engranaje dentro de una fría maquinaria de hacer dinero comenzó a erosionar profundamente el entusiasmo del artista. Se le prohibió expresamente salirse del libreto prescrito, recordándole de forma velada que cualquier intento de desobediencia contractual pondría en riesgo su permanencia en los principales canales de distribución. Esta presión asfixiante convirtió el estudio de grabación, que antes representaba un espacio de libertad y creación para Juan Carlos, en un territorio hostil, una verdadera oficina donde se le exigía clonar una y otra vez la melodía que lo había encumbrado, ignorando deliberadamente que al forzarlo a habitar esa prisión de cristal estaban destruyendo al creador para conservar únicamente al maniquí. Atrapado en una esquina de la que no veía salida, Iván decidió que era el momento de plantar cara a los gigantes corporativos que controlaban su destino. Detrás de las puertas de caoba de los despachos más importantes de la música,
se libraron batallas campales que la prensa de la época jamás llegó a sospechar. El artista, cansado de ser tratado como una simple marioneta moldeada por el sintetizador, levantó la voz para exigir el control de sus propias creaciones. Quería despojarse del vestuario sintético y de las coreografías plásticas que le causaban un profundo vacío interior. Se atrevió a componer melodías más orgánicas y textos que hablaban de verdades humanas, desafiando abiertamente las directrices de sus propios mentores. Sin embargo, en el despiadado tablero del espectáculo, la valentía suele pagarse a un precio extremadamente alto, y los magnates no estaban dispuestos a tolerar que su producto estrella pretendiera tener alma propia. La respuesta de los directivos fue un boicot silencioso pero letal, una estrategia diseñada para quebrar el espíritu del cantante. Cuando Iván logró forzar la salida de material diferente, arriesgando su posición cómoda en favor de su autenticidad, la maquinaria promocional simplemente se detuvo de manera abrupta. Su propia discográfica le dio la espalda, retirando la financiación para sus videos musicales y negándose a distribuir sus discos en las grandes cadenas de tiendas. Aquellos promotores que antes le juraban lealtad eterna dejaron de responder sus llamadas, dejándolo completamente desprotegido en un mercado que olía el desinterés corporativo a kilómetros de distancia. Esta rebelión silenciada dejó al descubierto la crudeza de una industria que prefiere ver caer a una estrella antes que permitirle cambiar el rumbo de su propia mina de oro, empujando al intérprete hacia una encrucijada dolorosa donde su propia música se convirtió en su peor enemiga. El boicot de las oficinas no tardó en trasladarse de forma huraña a los escenarios, provocando un impacto devastador en el ánimo de Juan Carlos. Cuando el artista salía a cantar sus nuevas y maduras propuestas, se encontraba de frente con el rechazo más huraño y doloroso de todos, la fría indiferencia de un público que se negaba a aceptar su evolución. La audiencia, acostumbrada al ritmo bailable y a la ligereza poética de sus primeros años, respondía con murmullos desinteresados o con un silencio sepulcral ante sus intentos de interpretar composiciones más complejas. En medio de los conciertos, la multitud interrumpía a gritos sus explicaciones artísticas, exigiendo de forma unánime que regresara a la vieja fórmula y entonara el hit continental que todos querían escuchar. Aquellas miradas exigentes se convirtieron en un juicio diario donde se le castigaba por el simple pecado de querer crecer como creador. Aquel momento exacto en el escenario, bajo el calor asfixiante de los focos, significó un quiebre definitivo para Iván al comprender con amarga claridad que la multitud no lo amaba a él, sino a un fantasma congelado en el tiempo. Las ventas de sus nuevos discos cayeron en un abismo del que era imposible salir, y los mismos medios de comunicación, que antes competían por tenerlo en sus portadas, comenzaron a tratarlo como una reliquia del pasado reciente. El dolor de ver cómo su esfuerzo creativo era menospreciado por quienes antes lo idolatraban abrió una profunda herida en su mente, transformando los aplausos en un eco burlón y confirmando que la misma canción que le había dado la fama internacional se había convertido en una condena perpetua de la que no podía desatarse. Ante la incomprensión general y el rápido declive de sus nuevas canciones, Iván comenzó a buscar un refugio en las sombras de una vida nocturna turbulenta, intentando escapar del peso asfixiante de su propio nombre. El salón de su hogar se convirtió en un santuario oscuro, donde el sol rara vez lograba filtrarse, el lugar perfecto para alimentar una crisis existencial que amenazaba con devorarlo por completo. En su desesperación por silenciar los ecos de la insatisfacción profesional, el cantante se rodeó de un entorno de compañías cuestionables que se aprovechaban de su vulnerabilidad, ofreciéndole falsos consuelos a cambio de participar en los excesos de la fama. Fue en esa etapa difusa donde aparecieron los hábitos destructivos y las dependencias severas, un intento equivocado de anestesiar la ansiedad y la profunda tristeza que le producía verse convertido en un prisionero de su propia voz. Su carácter, que antes se caracterizaba por una timidez afable, se transformó rápidamente en un muro de desconfianza y amargura que alejó de forma drástica a las pocas personas que realmente se preocupaban por el ser humano detrás del artista. Juan Carlos Ramos se sentía traicionado por el mundo del espectáculo y abandonado por sus seguidores,
lo que provocó un aislamiento voluntario donde los días transcurrían entre el remordimiento por el pasado y el pavor a un futuro donde su identidad ya no significaba nada. Las paredes de su apartamento fueron testigos mudos de largas horas de postración, un calvario silencioso donde los demonios personales ganaban terreno día con día, amenazando con provocar un fatal deterioro de su salud antes de que pudiera encontrar una sola luz que lo guiara de regreso a la superficie. El colapso de su entorno profesional no tardó en trasladarse de manera huraña al plano más íntimo de su existencia, provocando el desmoronamiento de sus vínculos afectivos más importantes. Para un hombre sumido en una profunda crisis de identidad, resultaba prácticamente imposible trazar una línea divisoria entre las frustraciones del estudio de grabación y la paz del hogar. Iván arrastraba el fantasma de su insatisfacción a las estancias familiares, transformando lo que debió ser un refugio en un territorio marcado por la tensión y el silencio. Las relaciones tormentosas se convirtieron en la norma dentro de un hogar donde se intentaba desesperadamente sostener una apariencia de normalidad que ya no existía. Frente a las cámaras de los reporteros, la pareja ensayaba sonrisas perfectas y gestos de complicidad que buscaban proteger la cotización del artista, pero una vez que los flashes se apagaban y se cerraban las puertas, la realidad revelaba una distancia insalvable. La soledad abrumadora de regresar a una casa vacía después de haber sido aclamado por multitudes se transformó en un tormento diario para Juan Carlos. El contraste era demasiado violento para la mente humana. Pasar de la adulación masiva al vacío absoluto en cuestión de horas terminaba por quebrar cualquier estabilidad emocional. Aquellas personas que alguna vez compartieron su intimidad terminaron por apartarse, desgastadas por el carácter huraño y desconfiado que el cantante había desarrollado como mecanismo de defensa. Sin un soporte afectivo sólido y atrapado en el laberinto de sus propios remordimientos, Iván vio cómo su vida privada se fragmentaba en 1000 pedazos, dejándolo expuesto ante la tormenta sin más compañía que el recuerdo distorsionado de una gloria que empezaba a sentirse como una carga insoportable. A medida que los años 80 avanzaban hacia su final, la industria de la música comenzó una transformación tecnológica y estilística implacable, dejando atrás los sonidos que habían encumbrado a toda una generación de intérpretes. Para Iván, ver este avance desde los márgenes supuso el doloroso descubrimiento de haber sido transformado en una reliquia viviente antes de alcanzar la madurez. Los mismos programadores, que en el pasado competían por conseguir sus declaraciones, ahora tiraban sus propuestas a la basura para hacer espacio a nuevos rostros juveniles y ritmos más agresivos. Las ofertas de trabajo que tocaban a su puerta comenzaron a cambiar drásticamente de naturaleza, perdiendo toda dignidad artística. Ya no se le convocaba para presentar nuevos álbumes en directo, sino para participar en espacios televisivos de dudosa calidad estética, donde el único propósito era explotar de forma sensacionalista su imagen del pasado. Se le exigía ponerse el viejo vestuario sintético y simular el entusiasmo de su juventud para contentar a un público nostálgico, una humillación constante que hería profundamente su orgullo de creador. Iván se sentía tratado como un juguete roto de la mercadotecnia, una pieza desechable que la maquinaria había utilizado hasta el cansancio y que ahora exhibía con cierta condescendencia en los rincones de la televisión del recuerdo. Esta marginación sistemática erosionó los últimos vestigios de su autoestima artística. Comprender que para el mundo exterior él ya no era un músico con futuro, sino una simple curiosidad de una época pasada, lo colocó frente a un espejo sumamente cruel, obligándolo a plantearse si valía la pena seguir soportando el escarnio público a cambio de unas migajas de atención mediática. La dolorosa lucidez de saberse atrapado en un callejón sin salida musical empujó a Iván a tomar la decisión más drástica de su existencia, el exilio voluntario. Decidido a cortar de raíz con el entorno que lo había catalogado de forma irreversible como el artista de un solo éxito, el cantante empacó sus pertenencias más valiosas, dio la espalda a los focos de su país natal y cruzó el océano en busca de una nueva oportunidad. Su destino fue el continente americano, un territorio vasto donde esperaba que la distancia geográfica funcionara como un bálsamo para sus heridas emocionales
y le permitiera reiniciar su vida desde cero, lejos de las miradas acusadoras y las etiquetas asfixiantes de la industria europea. El anonimato que encontró al llegar a su nuevo destino fue, en los primeros meses, un alivio inmenso. Un refugio donde por fin podía caminar por las avenidas sin la necesidad de ocultarse tras gafas oscuras. Sin embargo, este nuevo punto de partida en tierras extrañas conllevaba un choque con la realidad sumamente complejo. Si bien la ausencia de persecución mediática le devolvió una libertad cotidiana largamente añorada, la falta del reconocimiento que había definido su vida desde la juventud abrió un vacío inesperado. El anonimato total era, al mismo tiempo, un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido en el camino y de la fragilidad del imperio de cristal que había construido con su voz. En los momentos de calma, la distancia no lograba apagar las preguntas punzantes sobre su verdadera identidad fuera de los escenarios, dando inicio a una etapa de introspección profunda en un entorno ajeno donde nadie conocía el peso real de la corona que había decidido abandonar. Establecerse en un nuevo continente le demostró muy pronto a Juan Carlos que cambiar de coordenadas geográficas no bastaba para acallar los tormentos que anidaban en su mente. Al deshacer el equipaje en su nuevo hogar, descubrió que la profunda tristeza y la ansiedad habían viajado con él, camuflados entre sus pertenencias más queridas. Las avenidas soleadas y el ritmo vibrante de su nuevo entorno americano contrastaban dolorosamente con el invierno gris que se había instalado de forma permanente en su interior. La lucha silenciosa por mantener el equilibrio emocional en un país extraño se convirtió en una tarea titánica. Sin el respaldo de sus redes de apoyo de toda la vida y desprovisto de la coraza que le otorgaba su antigua popularidad, el artista se enfrentó a severas crisis de identidad, donde se preguntaba quién era realmente cuando los reflectores ya no apuntaban hacia él. Durante este periodo de aislamiento, los hábitos destructivos del pasado amenazaban con resurgir como una salida fácil ante la angustia del olvido. El silencio de las llamadas que ya no llegaban y la ausencia del bullicio de los escenarios generaban un vacío ensordecedor que el cantante intentaba mitigar en la intimidad de su refugio. Sin embargo, en medio de esa deriva existencial, un destello de lucidez lo impulsó a dar un paso crucial: reconocer su propia vulnerabilidad y buscar la guía de profesionales de la salud mental. Inició así un lento y doloroso proceso de reconstrucción personal, asistiendo a terapias donde tuvo que desarmar, pieza por pieza, al personaje de Iván para intentar rescatar al ser humano que había quedado sepultado bajo el peso de una fama efímera y desconsiderada. Cuando el cantante parecía encontrar un frágil equilibrio y daba los primeros pasos hacia su recuperación, el destino decidió asestarle un golpe implacable que sacudió los cimientos de su realidad. Una noticia devastadora, surgida desde su círculo afectivo más íntimo y profundo, llegó a través de una llamada que congeló el tiempo en su habitación. Un ser que había sido su pilar fundamental, la persona que conocía al verdadero Juan Carlos antes de que la industria lo rebautizara y lo encerrara en su jaula de cristal, nos dejó de manera prematura a causa de una fatalidad inesperada. Esta pérdida desgarradora dejó al artista completamente desarmado ante el dolor, recordándole la fragilidad de los lazos humanos en un mundo que a menudo da prioridad a lo superficial. El impacto de este suceso oscuro y doloroso sumió al intérprete en un estado de estupefacción y desconsuelo absoluto. Frente a la inmensidad de una ausencia tan significativa, todo el éxito profesional del pasado, las giras multitudinarias, los discos de oro y la lluvia de millones parecieron de pronto las cosas más insignificantes y vacías del mundo. La música, que en otras épocas había sido su refugio, perdió todo su sentido, transformándose en un eco lejano que no tenía el poder de sanar una herida tan profunda. Este giro trágico de los acontecimientos truncó repentinamente sus esfuerzos de superación, empujándolo de vuelta a los senderos de la melancólica oscuridad y poniendo a prueba su mermada voluntad de seguir adelante. El dolor de la pérdida, sumado al desgaste acumulado de años de frustraciones profesionales, terminó por arrastrar a Juan Carlos hacia el fondo del abismo más hondo de su existencia. Los días comenzaron a transcurrir en una penumbra ininterrumpida dentro de su apartamento, donde las cortinas permanecían cerradas para impedir que la luz del sol delatara su postración.
Aislado del mundo exterior por voluntad propia, el cantante se sumergió en un retiro absoluto donde el tiempo parecía haberse detenido. En la soledad de esas noches eternas, la tentación de tomar una decisión fatal comenzó a rondar su mente como una salida equivocada para terminar con una angustia que se sentía del todo incompatible con la vida. Aquella etapa representó el pasaje más oscuro de su biografía, un calvario silencioso donde las fuerzas para luchar se habían evaporado por completo. Sin embargo, cuando el abismo parecía estar a punto de devorarlo de manera definitiva, un frágil hilo de instinto de supervivencia lo mantuvo aferrado a este mundo. Hubo un instante de silenciosa claridad en el que, mirando los escasos retratos de su verdadera infancia, comprendió que el niño que una vez soñó con cantar no merecía un desenlace tan trágico. Fue ese remanente de dignidad y el recuerdo del amor de quienes ya no estaban lo que le impidió dar el paso definitivo hacia la nada, manteniéndolo en un letargo suspendido a la espera de una mínima fuerza que le permitiera, eventualmente, volver a ponerse en pie. El regreso desde las profundidades de la desesperación no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un despertar lento, silencioso y profundamente íntimo. Juan Carlos comenzó a comprender que para sanar el alma era necesario desprenderse de las falsas urgencias que la industria del espectáculo le había inoculado durante años. El artista se reencontró con una espiritualidad genuina, alejada de los dogmas y enfocada en la aceptación de sus propias heridas, aprendiendo a convivir con cicatrices que, si bien nunca se borran por completo, ya no tenían por qué doler de nuevo. En este trayecto de resurgimiento, la aparición de almas nobles y desinteresadas fue fundamental. Personas que se acercaron al hombre de carne y hueso, ignorando por completo el mito de Iván, brindándole un afecto desinteresado y un apoyo que no dependía de su posición en las listas de popularidad. Con el paso del tiempo, el hogar del cantante volvió a llenarse de acordes, pero esta vez con un propósito completamente renovado. Los primeros pasos tímidos de regreso a un estudio de grabación no estuvieron motivados por la ambición económica, el deseo de figurar en las portadas o la presión de los ejecutivos discográficos. La música regresó a su vida como una herramienta de pura terapia de sanación, un canal a través del cual verter sus vivencias, sus dolores y sus aprendizajes más profundos. Al cantar sin la obligación de agradar a una junta de directivos o de encajar en los moldes rígidos de las radiofórmulas, Juan Carlos redescubrió el placer primitivo de la interpretación, transformando el arte que una vez lo había aprisionado en el vehículo definitivo para su liberación espiritual. Para consolidar esta paz recién encontrada, el artista tuvo que enfrentarse al desafío psicológico más complejo de toda su madurez: otorgar el perdón a la canción que había marcado su destino. Durante décadas, Fotonovela había sido para él sinónimo de asfixia, el símbolo perfecto de su estancamiento y de la incomprensión de una industria despiadada. Sin embargo, un largo proceso de introspección le permitió mirar el pasado con otros ojos y comprender que la melodía en sí misma no era su enemiga, sino simplemente una creación que había cobrado una dimensión incontrolable. El primer intento de volver a cantarla frente a un espejo, en la absoluta intimidad de su habitación, fue un momento de una tensión emocional indescriptible, pero al terminar los últimos acordes, la opresión en el pecho que lo había asfixiado por tanto tiempo simplemente se desvaneció. Esta reconciliación con su propio legado marcó un antes y un después en su proceso de recuperación. Juan Carlos aceptó finalmente que esa composición, con su ritmo bailable y su frescura ochentera, había llevado una inmensa alegría a millones de personas alrededor del planeta y que no tenía sentido seguir castigándose por un éxito de tal magnitud. Al abrazar su historia en lugar de renegada de ella, el intérprete logró desarmar el fantasma que lo perseguía, arrebatándole el poder de lastimarlo y transformando lo que por tanto tiempo consideró una maldición en un testimonio de su propia resistencia frente a los embates de la fama. Una vez libre del peso de los viejos rencores, se produjo el esperado retorno sin cadenas de un artista completamente transformado. Cuando Iván volvió a pisar un escenario público, los espectadores no se encontraron con el joven vulnerable e inseguro de los años 80, sino con un hombre sabio, sereno y dueño absoluto de sus emociones y de su destino.
su reaparición en los festivales del recuerdo fue abordada desde una perspectiva totalmente distinta. Ya no buscaba la validación desesperada de la industria ni pretendía demostrar que podía competir con las nuevas tendencias, sino que se presentaba con la única intención de disfrutar del intercambio de energía con un público que con el paso de los años también había madurado. La sorpresa entre los críticos musicales y los cronistas del espectáculo fue unánime al contemplar su desempeño actual. Donde la industria en el pasado solo había querido ver a un ídolo de plástico desechable, ahora emergía una figura respetable y madura, capaz de adueñarse del espacio escénico con una dignidad arrolladora. Este regreso, gestionado bajo sus propios términos y sin la intervención de promotores tiranos, demostró que el ser humano había logrado sobrevivir a la destrucción de su personaje comercial, presentándose ante el mundo como el dueño legítimo de su voz y rompiendo de una vez por todas los barrotes invisibles de su antigua prisión. El paso del tiempo, que suele ser el juez más implacable de las modas pasajeras, terminó por revelar el legado oculto que la obra de este artista había dejado de manera subterránea en la cultura popular. Aunque en los momentos de mayor asfixia comercial su música fue tildada de superficial por los críticos de la época, las nuevas generaciones de músicos y productores comenzaron a volver la vista atrás con un respeto reverencial. El sonido vanguardista de los sintetizadores y la particular cadencia de su interpretación vocal se convirtieron en una fuente de inspiración directa para los creadores de la música electrónica moderna y el pop alternativo del nuevo siglo. Iván, sin habérselo propuesto, se transformó en un referente de culto para jóvenes creadores que buscaban rescatar la autenticidad y la fuerza de una era dorada. Este reconocimiento tardío supuso una victoria moral inmensa para el cantante, ganando el respeto de sus pares en el ámbito musical, quienes siempre supieron el infierno de presiones y exigencias que debió atravesar durante su etapa de mayor exposición. Las nuevas bandas no veían en él al muñeco de aparador que los directivos quisieron vender, sino a un pionero que abrió caminos internacionales para el sonido melódico en una época donde los recursos técnicos eran limitados. La reivindicación de su figura histórica demostró que el arte verdadero, incluso cuando nace bajo el mandato del consumo masivo, tiene la capacidad de romper sus propias amarras temporales y sobrevivir al olvido, rescatando al creador del rincón de la nostalgia para devolverlo al lugar de respeto que siempre mereció. Instalado en una madurez plena y serena, Juan Carlos aprendió a desarrollar la sabiduría de las cicatrices, contemplando los retratos de su juventud no con el dolor del desengaño, sino con la calma de quien ha comprendido el verdadero sentido del viaje. Al mirar en perspectiva aquellas fotos de los años 80, donde su rostro perfecto iluminaba las portadas de las revistas de todo el continente, ya no sentía la rabia de la alienación, sino una profunda compasión por aquel muchacho que debió cargar con un peso excesivo para sus pocos años. En sus escasas y selectas intervenciones públicas, sus reflexiones íntimas se convirtieron en una guía invaluable para el entorno del espectáculo, ofreciendo consejos velados a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy persiguen el éxito encandilados por las luces, las redes y el dinero fácil. Sus palabras, cargadas de una experiencia ganada a pulso en el corazón de la tormenta, funcionaban como una advertencia sobre los peligros de entregar la propia identidad a cambio de la aprobación ajena. El artista insistía en que el aplauso de las multitudes es un eco efímero que puede desvanecerse en un instante y que la única posesión real e inquebrantable que un creador puede conservar es su paz interior y su dignidad. Esta comprensión final transformó sus antiguos sufrimientos en una fuente de fortaleza y madurez, demostrando que el verdadero triunfo no reside en mantener una posición inalcanzable en la cúspide de la popularidad, sino en ser capaz de conciliar el sueño y dormir en paz una vez que los focos se han apagado definitivamente. El tramo final de su recorrido vital significó ver la prisión hecha añicos por su propia mano y su fuerza de voluntad. Tras librar batallas internas monumentales que se prolongaron durante décadas, Juan Carlos Ramos logró el triunfo absoluto sobre la oscuridad emocional, las dependencias severas y el estigma hiriente de ser considerado un artista de un solo éxito. El fantasma de fotonovela, que durante tanto tiempo funcionó como el celador invisible de su celda de cristal,
perdió todo su poder amenazante al ser integrado con amor y madurez dentro de su historia de vida. El cantante demostró que la resistencia humana es capaz de doblarse ante las presiones más terribles sin llegar a quebrarse por completo. Cómo logró transformar la maldición de su juventud en el motor principal de su entereza en la edad madura sigue siendo una lección magistral para quienes estudian los entresijos del mundo del espectáculo. Aunque la industria discográfica intentó por todos los medios destruir al hombre real para conservar intacto el producto comercial, el ser humano prevaleció sobre la mercancía. Iván dejó de ser la víctima de su propio triunfo para convertirse en el héroe de su propia salvación, demostrando que ninguna jaula de cristal, por muy brillante y lucrativa que sea, es capaz de retener para siempre a un espíritu decidido a reclamar su libertad y su verdad. El viaje a través del tiempo nos permite comprender que las grandes melodías de nuestra vida a menudo esconden historias de un sacrificio humano inconmensurable. Al apagar las luces de este plató virtual y observar el recorrido de Juan Carlos, queda flotando en el aire un eco que nunca se apaga, una vibración constante que nos recuerda la efímera e impredecible naturaleza de la gloria humana. Aquella canción que nació en un frío estudio de grabación como un simple experimento bailable, terminó convirtiéndose en un hito inmortal, pero también en el recordatorio de que los aplausos del mundo exterior pueden ser el sonido más solitario si no se cuenta con un ancla en la realidad. La paradoja final de su existencia es tan poética como sobrecogedora. La misma obra que estuvo a punto de quebrar su espíritu y desgastar su salud emocional de forma irreversible, es la que ha asegurado que su nombre quede grabado para siempre con letras de oro en las páginas del pop internacional, otorgándole una inmortalidad que ya nadie le podrá arrebatar. Al cerrar esta crónica de luces y sombras, nos queda una reflexión profunda que va más allá de los escenarios y los discos de platino. La historia de Iván nos invita a mirar detrás de las pantallas perfectas de la televisión y a preguntarnos cuál es el verdadero precio que un ser de carne y hueso debe pagar por alcanzar la inmortalidad artística en un mundo obsesionado con el consumo rápido. Él logró quebrar los barrotes de su prisión de cristal, demostrando que la mayor victoria no radica en sostener una corona de plástico frente a la multitud, sino en tener la valentía de rescatar la propia identidad del fondo del abismo. Cuando las luces se apagan y los sintetizadores de fotonovela vuelven a sonar en la memoria colectiva, ya no escuchamos el lamento de un prisionero, sino el canto victorioso de un hombre que sobrevivió a su propio mito y encontró, por fin, la paz en su propia voz.